¿Sabías que en realidad no solo Francia, España, Países Bajos, Portugal e Inglaterra fueron los únicos que colonizaron alguna vez en América? Hubo otros casos muchísimo más curiosos e inusuales que ni te imaginas. ¿Te da curiosidad conocer algunos de estos? Pues acompáñame en esta segunda parte a conocer algunos países inusuales que colonizaron América. Si no has visto la primera, pues chequéala y después vuelves. Ahora sí, empecemos. 1. Letonia. Primero aclaremos algo. Letonia en aquel entonces no existía como tal, este país no existió sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, que fueron arrebatados del Imperio Ruso. Para el contexto al que nos referimos, existía el Ducado de Curlandia y Semigalia, de esencia letona y ubicado en el actual territorio letón, que no fue 100% independiente, sino que casi siempre fue un estado vasallo de la mancomunidad polaco-lituana. Sin embargo, debido al debilitamiento de Polonia-Lituania por sus constantes guerras, obtendría más autodeterminación, y sería durante el reinado del duque Jacobo Kettler, que llegaría al poder en 1642, que el ducado llegaría a su máximo apogeo. En 1651, establecería ciertas colonias en África, y por supuesto, en América, más específicamente en la isla de Tobago, en el actual Trinidad y Tobago. A pesar ya desde 1637 intentar establecer colonias, no podrían hacerlo de forma efectiva, debido a que la isla de Tobago era reclamada por los neerlandeses, por lo que perderían temporalmente su interés centrándose en África, pero en 1652 una expedición de 25 oficiales, 124 soldados de Curlandia y 80 familias de colonos comenzaría la colonización de la isla, que nunca pudieron controlar por completo, solo el noreste de la isla y poco más, ya que el resto seguiría bajo control neerlandés. Así desde 1654 comenzaría a formar pequeñas colonias en la costa nororiental de Tobago. Allí se explotarían recursos como café, caña de azúcar y hasta animales exóticos. Sin embargo, debido a que el débil ducado, que ni siquiera era como tal independiente, no sería rival para una potencia como la República de los Siete Países Bajos, y que las escaramuzas entre neerlandeses y españoles, desde 1666 el frágil control que habían establecido en el norte de la isla y sus territorios adyacentes se comenzaría a resquebrajar y poco a poco sería abandonada, y en 1668 son expulsados de la isla. Más, en 1680, sus antiguos asentamientos serían recuperados, pero esto no le duraría mucho, y para 1686 los colonos curlandeses abandonarían el continente, y para 1691 la colonia sería vendida a Países Bajos, borrando todo rastro del paso de Letonia por América. 2. Alemania. Oh sí, esto se está poniendo raro, primero Letonia, y ahora Alemania. Pues sí. Pero primero pongámonos en contexto. Para el tiempo en que se llevó a cabo esta colonización, que ni siquiera se le puede considerar del todo colonización o conquista, Alemania no existía como tal, sino que existían una serie de muchos ducados, principados, condados, marquesados, reinos y ciudades imperiales libres que en su conjunto formaban al Sacro Imperio Romano Germánico. Dependiendo del caso, estos estados eran más o menos dependientes del Sacro Emperador, lo podían obedecer en la medida que quisieran siempre y cuando le rindieran vasallaje, y se podría decir que mayormente el Sacro Imperio era una unión simbólica más que verdadera. En ese orden de ideas, resulta que Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico contrae ciertas deudas con la familia Welser, familia de gran influencia en la política de los estados de la Ciudad Imperial Libre de Augsburgo y la Ciudad Imperial Libre de Nuremberg. Por aquel entonces, ya se había iniciado la conquista de América por parte de España, pero el dinero de la deuda fue para que Carlos lograra acceder al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V se vería en la incapacidad de pagar la deuda, por lo que llega a un acuerdo con la poderosa familia de que, para solventar la deuda, España le arrendaría ciertos territorios a la familia, es decir, seguirían siendo de España, pero obtendrían cierta autonomía mientras era dirigida por una familia alemana que tendría derechos de explotar y quedarse los recursos del territorio a cambio de cederle un 10% del dinero al rey de España. Por lo que así se les cedería la Capitanía General de Venezuela, que incluía gran parte del norte de Venezuela, parte de los llanos orientales colombianos y parte de la Guajira colombiana, naciendo la colonia del Klein Venedig, que traduce Pequeña Venecia, que es lo mismo que significa Venezuela.
Una de las principales razones que llevaron a la familia a aceptar esto, fue que por aquel entonces la fiebre por encontrar la mítica ciudad del Dorado tenía a los españoles agitados enviando múltiples expediciones a que buscaran la mítica ciudad, y estas noticias de la ciudad llegarían a Europa, por lo que los Welser vieron la oportunidad perfecta para enriquecerse mucho más. Desde 1528, llegarían varios colonos alemanes que empezarían a fundar algunas ciudades como Nueva Nuremberg, actual Maracaibo, y a realizar expediciones por la búsqueda del dorado dentro de los límites permitidos para ellos. Sin embargo, los alemanes se llevarían una decepción, encontrándose con aborígenes salvajes, topografía muy complicada, enfermedades tropicales, y campañas desastrosas que mermaban a los hombres y los recursos, pero nunca el dorado. Este ciclo vicioso de constantes expediciones fallidas finalmente llevaría a que el español Juan de Carvajal sea nombrado gobernador del Klein Benedict, pero los demás funcionarios alemanes y colonos no lo aceptarían, por lo que Carvajal reprimiría violentamente sus quejas, y en 1546 el rey de España cancela el contrato que tenía con los Welser, desapareciendo así el Klein Benedict sin dejar legado alguno en favor de la provincia de Venezuela anexada al virreinato de Nueva España. Este contrato fue un desastre total tanto para la familia por la inmensa pérdida de dinero en la financiación de las expediciones, y para España, por la pérdida de varios hombres y recursos financiados por los Welser. Más tarde, en 1685, otro de los estados imperiales del ya moribundo Sacro Imperio, el Margraviato de Brandenburgo establecería una colonia en la Costa de Oro, actual Ghana, donde comenzaría a hacer comercio de esclavos. Resulta que, en el año en mención, el margraviato arrendaría la isla de Saint Thomas, en el actual Islas Vírgenes estadounidenses, en aquel entonces perteneciente a Dinamarca. Este caso fue parecido al anterior de este mismo puesto, el territorio como tal sería de Dinamarca aún, pero los brandenburgueses tendrían ciertos derechos sobre este territorio para levantar fortificaciones y que les sirviera como base para su ruta de comercio de esclavos. Pero esto no duraría mucho y sería en 1693 cuando Brandenburgo le vende su colonia en África a los Países Bajos, por lo que ya no era necesario el arriendo sobre la tierra, y de aquí la conquista alemana en América se vería acabada, lo que sería compensado en los siglos siguientes con las migraciones de alemanes que resultaron en las conocidas colonias europeas en América como la colonia Tovar en Venezuela. 3. Escocia. En su momento, Escocia fue un estado independiente, pero desde 1603 entrarían en unión dinástica con Inglaterra pasando bajo la hegemonía de esta última, pero aún así tengamos en cuenta que una unión de este estilo no significa perder su independencia ni que los dos estados pasen a formar parte de un solo necesariamente. Además, recordar que para aquel entonces tanto en Escocia como en Inglaterra contaban con un parlamento que le sustraía cierto poder al rey y, que, muchas de estas expediciones que tenían como propósito la colonización, eran llevadas a cabo por particulares. En ese orden de ideas, ya desde mediados del siglo XVII, Escocia había establecido ciertas colonias entre los actuales Canadá y Estados Unidos, que no le durarían mucho ya que después pasaron por diferentes manos hasta ser de Inglaterra. Después, en 1698, enviarían una expedición de 1200 colonos y 5 barcos que desembarcó en la bahía del Darién donde intentarían establecer una colonia llamada Nueva Caledonia, que más tarde sería usado para un territorio de ultramar francés. Recordemos que por aquel entonces el Darién estaba incluido en la gobernación de tierra firme que hacía parte del virreinato de Nueva España. Pero debido a las enfermedades tropicales y la infernal topografía del tapón del Darién, los colonos irían muriendo poco a poco. El rey decide no brindar apoyo a la empresa de los escoceses para no meterse en problemas con España. Poco después del fracaso, otra expedición con nuevos colonos llegaría a la bahía del Darién, pero obtendrían el mismo resultado e incluso serían atacados por los españoles, por lo que finalmente deciden retirarse devolviéndole el territorio a España. Este fracaso representó una quiebra económica para Escocia, que tuvo que unirse políticamente con Inglaterra a cambio que ésta pagara las indemnizaciones a España y reponer los gastos a los escoceses. 4. Bélgica. Y por fin hemos llegado al último puesto de esta lista y esta serie. Este se parece un poco al caso anterior, pero primero, pongámonos en contexto. Hasta 1830, Bélgica había hecho parte del Reino Unido de los Países Bajos, pero debido a la identidad diferente que habían forjado, se terminan independizando ese mismo año. Ya desde su independencia, Bélgica intentó realizar muchos proyectos coloniales que nunca se pudieron concretar por diferentes motivos.
12 años después, en 1842 el rey Leopoldo I envía algunas exploraciones a que observarán e investigarán las riquezas naturales en el nororiente de Guatemala, más específicamente en el departamento de Izabal. Aclarar que para aquel entonces ya toda Latinoamérica se había independizado salvo Cuba y Puerto Rico. Así, el gobierno belga negociaría con el presidente Rafael Carrera que les cedería el puerto Santo Tomás de Castilla a cambio de una indemnización anual y ciertas construcciones. Esta colonización sería un poco parecida a la del puesto anterior. Entonces, el distrito de la ciudad se convirtió en un área donde Bélgica tenía los derechos de explotación de recursos y se incentivaría la migración de colonos a poblar este territorio. Esta colonia era un distrito de la ciudad de Puerto Barrios en el departamento de Izabal, y a pesar de no ser como tal parte de Bélgica, estos sí eran dueños del distrito en el ámbito económico, mientras que en el político aún era de jure de Guatemala, algo parecido con las colonias alemas y galesas aquí en América. Más tarde también se interesarían en Baja Verapaz para explotar café, pero debido a la falta de pago de las indemnizaciones anuales y las enfermedades tropicales, los colonos belgas irían muriendo, y los pocos que sobrevivieron huyeron, por lo que la Compañía Belga de Colonización, que era la empresa explotadora de los recursos del territorio cedido, abandonaría en 1854 todos sus sueños coloniales. Así que más tarde serían partícipes del reparto de África, quedándose con la actual República Democrática del Congo. Pero eso, es un tema aparte. Y bueno gente, si te quedaste hasta el final del vídeo te lo agradezco bastante, recuerda darle like y suscribirte. Por mi parte, no tengo nada más que decir. Soy Gux de Valois, y conmigo será, hasta la próxima, bye bye.